Te comparto lo mejor del recorrido que hicimos Estoli y yo por toda la península de Baja California. Nuestro viaje empieza en Tijuana. Pasamos por hermosos lugares, comimos delicioso y disfrutamos mágicos paisajes para finalmente llegar a Los Cabos. Estoli y yo nos encontramos en Tijuana. Nos recomendaron mucho visitar el mercado, un lugar en donde encuentras de todo: comida, piñatas, artesanías, dulces, artículos típicos mexicanos y muchas cosas más. Paseamos por el centro de la ciudad y nos llamó la atención el estilo arquitectónico del Centro Cultural Tijuana, o CECUT, institución que concentra la oferta cultural de la región noroeste. Caminamos por la calle Revolución, o la Rebu, conocida como la calle más famosa de Tijuana. Ahí puedes admirar el arco metálico que da la bienvenida a los visitantes y simboliza la modernidad de la ciudad más occidental de México. El arco tiene varios nombres, entre otros el Arco del Milenio y Arco de Tijuana, pero oficialmente se conoce como el Reloj Monumental de Tijuana. Al día siguiente llegamos a las playas de Tijuana, donde la hermosa vista y la brisa del mar te van a fascinar. Hay un corredor donde puedes disfrutar de una caminata tranquila y maravillosa al mismo tiempo. Podrás ver el muro de la frontera de Estados Unidos y México, compartiendo la misma tierra y las mismas aguas del Océano Pacífico. Para la comida decidimos parar en Puerto Nuevo, reconocido internacionalmente por las langostas. Un platillo exquisito y a precios súper accesibles. El recorrido es mágico, la vista al mar enamora y no puedes evitar detenerte de vez en cuando para disfrutar de la vista y tomar fotografías. Hola, un saludo desde Playa La Misión. Estamos recorriendo todo Baja California Norte y Sur rumbo a Los Cabos. Playas espectaculares, comida muy rica y una carretera muy segura, muy tranquila. ¡Saludos! En el Valle de Guadalupe encontramos el Museo de la Vid y el Vino, que ofrece al público un recorrido por la historia, la industria, la identidad y el vino, así como su relación con el arte. Está abierto de martes a domingos de 9 a 5 de la tarde. ¿Sabías que hay más de 150 casas vinícolas en Baja California y producen el 90% del vino mexicano? Paramos en L.A. Cheto Vinícola, cuya historia se remonta al año 1928, con el italiano Don Angelo Cheto. La visita a esta vinícola incluye un tour por las instalaciones, la sala de fermentación, barricas y, por supuesto, la degustación de algunos de sus vinos.
Seguimos nuestro camino rumbo a Ensenada, durmiendo en una linda y coqueta casita de Airbnb, una tiny house. Al día siguiente, disfrutamos de la carretera y los paisajes tan bellos. Finalmente, llegamos a La Lobera. Para llegar ahí se necesita un auto, pues el camino es rocoso, unos 4 kilómetros de terracería y alejado de la zona urbana. La Lobera es un cráter natural causado por la erosión del viento y el mar en las rocas. Desde el mirador podrás ver una playa en donde lobos marinos y focas llegan a descansar. Las montañas rocosas crean acantilados hermosos, formando un paisaje mágico y poco común. Después de disfrutar el atardecer, manejamos poco más de 3 horas de La Lobera al Hotel Baja Cactus, que es una excelente opción para descansar. Para nuestro siguiente destino, Santa Rosalía, manejamos todo el día. Pasamos por el Valle de los Cirios y el Vizcaíno, áreas naturales protegidas que te brindan paisajes desérticos, rocosos y llenos de cactáceas. Su extensión está en comunicación con el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Ok. ¿Y dónde estamos, Flor? En el Vizcaíno. ¿Y dónde empezamos? ¿De dónde Desde venimos? Tijuana recorrimos todo esto. Llegamos aquí al Vizcaíno y vamos rumbo a Los Cabos. All right. Are you ready for the hola hola? Hola Hola Time. Woo! Al anochecer, llegamos a esta pequeña ciudad frente al Mar de Cortés, con tradición francesa. Esta región con abundancia de minas de cobre fue explotada desde 1888 hasta agotar los yacimientos. En 1938 se cumplieron los 50 años de concesión otorgada por Porfirio Díaz a una compañía francesa. Y es entonces donde, al decaer la producción del cobre, se abren pozos más profundos para extraer vetas de manganeso por 16 años más. Actualmente permanece el estilo francés en casas y oficinas, incluyendo el templo de Santa Bárbara, diseñada en 1884 por Gustave Eiffel, autor de la Torre Eiffel de París, pero construida hasta 1887. La iglesia llega a Santa Rosalía en 1896. De ahí seguimos a Mulegé, donde visitamos el museo que durante muchos años fue cárcel a puertas abiertas. Los presos podían salir a trabajar durante el día y cuentan que solo un preso trató de escapar, pero a los 3 días fue rescatado a punto de morir de deshidratación. Esta imagen hecha por una prisionera. Wow. This is now a museum, but it was the prison, el ex cárcel de Mulegé. And I put flower in jail. Bahía de Concepción es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida.
Pasamos por la playa Santispac y muy cerca está la playa El Coyote, donde acampamos. Experiencia que para mí era nueva. Estamos aquí en la playa El Coyote. This is where we're gonna live tonight. Here's our tent. Can you believe it? Flower has never been camping before. Somebody was never a Girl Scout. First time. Hay locales que llegan y te ofrecen aquello que necesitas, como leña, agua, postres, tamales, almejas y hasta kayaks para rentar. Mira, en primer lugar, que si no se mueve con limón es que no sirve. Ah, ok. Mira. Ay. Un poco difícil para cortarlo. No, es que el marico así se tiene que comer a fuerzas. ¿Qué hubo, ah? Ok. ¿Puedes? Buenos días, mundo. I like the sound. Hey. Nuestros vecinos eran los chicos del Adventure Taxi, quienes nos comentaron un poco de sus aventuras viajando. Seguimos nuestro camino y pasamos por el pueblo mágico de Loreto. Mirador Frida. ¿Y por qué? No sé. Llegamos a La Paz, una ciudad grande, moderna y muy hermosa. En un día tomamos un tour excelente que nos llevó a ver los lobos marinos y a la isla Espíritu Santo. Definitivamente 100% recomendable. Nos pusimos de acuerdo con ellos y nos recogieron en Balandra y al final del día ahí nos dejaron. En la tarde que regresamos, nos dimos cuenta que la marea bajó totalmente. En donde nadamos por la mañana, ahora estábamos caminando. Sin duda alguna, una experiencia muy interesante. De La Paz llegamos a La Ventana y de nuevo acampamos en la playa El Sargento. El primer día estuvo genial, tranquilo, disfrutando el sonido de las olas, el atardecer y el amanecer increíbles. Al día siguiente, literalmente la playa se llenó de amantes del kitesurfing y nos regalaron un espectáculo muy bello. Baja California Sur es un paraíso entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico.
Los Cabos se sitúa en el extremo sur de la península de Baja California, con increíbles paisajes desérticos, playas y montañas. Es uno de los destinos turísticos mexicanos más importantes. El Arco en Los Cabos es una maravilla natural y es el atractivo turístico más popular en la zona. Te recomendamos tomar una lancha para admirar este arco monumental. Esta aventura termina en La Paz. Ahí está la terminal de Pichilingue para abordar el ferry rumbo a Mazatlán. Salimos en la noche y llegamos en la mañana, lo que nos dio la oportunidad de disfrutar un inolvidable amanecer desde el barco. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal, comenta y compártelo. Con tu apoyo podré seguir haciendo videos. Hasta la próxima. Bye.